tomen su lugar, por favor. Vamos ahorita a empezar nuestra enseñanza de esta tarde. Hoy extrañamos a varias personas, entre ellas a la pastora Gina, que anda haciendo su labor cívica. ¿Cuántos fueron a votar hoy? Bien por todos ellos. Los demás somos gringos. Ok, bueno, este mes hemos tenido una serie acerca de la mayordomía y estamos hablando que la mayordomía se trata de administración, se trata de que nosotros no somos dueños. Ya hablamos que no éramos dueños de nuestra esposa, no éramos dueños de nuestros hijos, no éramos dueños de nuestra casa, de nuestro carro, no éramos dueños de nada. Y a veces es un poquito difícil llegar a esa conclusión cuando el mundo te dice que tú tienes que ser dueño de algo, cuando el mundo te dice que tú tienes que ser dueño de lo que tú tienes a tu alcance, ¿sí? Y esta semana nos toca hablar acerca de nuestros sentidos y la mayordomía. Vamos a ver cuáles son los 5 sentidos. A ver, ¿quiénes se acuerdan? Eso nos lo enseñaron desde primaria. A ver, ¿cuáles son? Vista, oído, olfato, gusto y tacto. Ok, esos son nuestros sentidos. Yo quiero invitarlos a que ustedes busquen en Marcos capítulo 9, capítulo 9, versículo del 43 al 47. Este pasaje lo vemos en varias evangelios. También lo encontramos en Mateo y también los encontramos en otros evangelios. Pero hoy vamos a leerlo la versión de Marcos. Yo creo que mientras usted lo busca, voy a empezar a leerlo. Dice el versículo 43. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más vale entrar en la vida manco que ir con las 2 manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Número 45. Y si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más vale entrar en la vida cojo y ser arrojado con los 2 pies al infierno. 47. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más vale entrar tuerto al reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al infierno. 2 cosas importantes. Ya casi tenemos un año que estamos funcionando como iglesia. Empezamos, recuerdan, en la casa de nuestros hermanos, los pastores Vázquez, y de ahí empezó todo, ¿sí? Ya mero llegamos al año. Todavía no llegamos al año, pero ya mero llegamos al año. Nunca habíamos tocado el punto del infierno, ¿ok? Entonces ahorita yo lo quiero tocar así suavecito y rapidito. El infierno sí existe. El infierno no es una fantasía. La gente dice a veces, te mueres y aquí se acabó todo. Y no es así. La palabra de Dios dice que existe un cielo y existe un infierno. Un lugar para descansar eternamente con Jesucristo, con Dios y con el Espíritu Santo. O un infierno donde dice que el gusano no se quema y donde dice que ahí va a ser el llanto y el crujir de dientes por una eternidad, ¿sí? Entonces, pues yo creo que ninguno nos gustaría llegar a ese punto. Estos versículos mi mamá los usaba muy a menudo, ¿verdad? Bueno, cuando yo iba a la universidad mi mamá me decía, prefiero que seas un burro en el infierno, ¿verdad?, que un ingeniero, un abogado, perdón, era al revés. Nomás los estoy checando. Ok, bueno, entonces decía mi mamá, prefiero verte en el cielo burro, ¿verdad?, que verte en el infierno con un título, ¿verdad? Y no decía eso porque los títulos eran malos, sino porque en ese entonces, pues yo realmente ya ni estaba estudiando, ¿sí? Me iba de pinta y hacía con la universidad lo que a mí se me antojaba, ¿verdad? Entonces mi mamá usaba esos para tratar de atraerme.
Pero quiero decirles, muchachos, que tienen que prepararse. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos hablando ahorita de la serie de mayordomía y de administración, Dios necesita que nosotros seamos mayordomos fieles. ¿Por qué? Porque acuérdate que Dios te va a ir dando, lo dijimos la semana anterior, hace 2 semanas lo dijimos, Dios le va a ir dando al que tiene, le va a dar más, y al que no tiene, le va a quitar lo que tiene y se lo va a dar al que tiene más. ¿Por qué? Porque Dios está buscando que nosotros estemos dando fruto, y no solamente fruto en cantidades pequeñas, sino fruto en cantidades abundantes. Pero vemos aquí, ya volviendo con el tema principal, que era mayordomía en los sentidos. Vamos hablando de lo que es en sentido literal, ¿sí? En la antigüedad existía algo que se llamaba la ley del talión. ¿Quién ha escuchado la ley del talión? Que decía ojo por ojo y diente por diente. Y eso era algo realmente literal, ¿sí? Dice que eso se usaba para cuando una persona hacía un daño o infringía la ley, le hacían exactamente lo mismo que esa persona hacía. Si alguien se peleó con otro y le tumbó los dientes, pues al otro le tomaban los dientes. Si alguien le picaba un ojo, al otro se lo picaban también, ¿sí? Entonces buscaban de que todo fuera idéntico al castigo o al daño que había causado, ¿sí? Cuando vemos a Jesús en Mateo capítulo 5 y 6, cuando Él está hablando acerca del Sermón del Monte, yo les recomiendo, acuérdense, el Sermón del Monte es nuestra carta magna de cómo un cristiano se debe de conducir, se debe de caminar en esta tierra. Jesús habló en el versículo 27 acerca del adulterio. Dice en el 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Dice, oíste que fue dicho. ¿Quién dijo? Lo dijo Moisés. Entonces, ¿cómo consideraban que alguien había caído en pecado de adulterio? Cuando lo cachaban en el acto mismo de adulterio, ¿sí? Entonces, si te cachaban, lo apedreaban, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa era lo que la ley decía. Pero el versículo 28 dice, pero hoy te digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Jesús brincó de la acción física a una acción mental, ¿sí? Donde ya empezamos a ver que ya involucraste no solamente la cuestión física, sino empezaste a involucrar tus sentidos. Y vuelve a decir en el versículo 29, todo lo que habíamos escuchado en Marcos, pero según la versión de Mateo, dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti. Es mejor que pierdas uno de tus miembros que te vayas al infierno completito, ¿sí? Entonces, aquí vemos que Jesús estaba expresando de una manera literal lo que hoy nosotros ya sabemos, que la responsabilidad de nuestras acciones, ¿de dónde provienen? No robas con la mano, no codicias con los ojos, o sea, no cometes adulterio físicamente, sino todo empieza en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestra mente representa todos nuestros sentidos. Por ejemplo, el día de cada día, o sea, en tu mañana empiezas y dices, ¿qué me voy a poner? ¿Sí? El pantalón rojo, el azul, el blanco, el negro, ¿qué me voy a poner? Empiezas a pensar, ¿qué voy a comer? ¿Un cereal o unos tacos o unas de harina? O sea, realmente tú empiezas a funcionar a través de tu mente. Un ejemplo muy claro. ¿Cuántas veces hemos escuchado cuando nos dicen, nosotros somos resultados, tú eres lo que comes? ¿Sí te han dicho, si han escuchado esa palabra? Y la verdad es algo real, ¿sí? Yo por mucho tiempo estuve comiendo hamburguesas y ya estaba empezando a agarrar cuerpo de hamburguesa, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir con eso?
nosotros somos lo que comemos. Pero si nosotros somos lo que comemos, entonces puedo decirte que nosotros somos lo que pensamos. Entonces todo nace en nuestra mente. Todo nace aquí, en tu cerebro y en tu corazón. Hay acciones pecaminosas que nosotros hacemos conscientemente. Vamos a ver, yo le recomiendo que en esta semana póngase a leer el libro de Romanos. ¿Okay? Romanos es un libro muy importante para nuestra conducta como cristianos en esta tierra. Romanos capítulo 7, versículo 5 dice: porque mientras que estamos en la carne, aquí Pablo se está refiriendo cuando nosotros estamos físicamente aquí en la tierra, ¿sí? Dice, las pasiones pecaminosas que eran de la ley. ¿Se acuerdan que Moisés dio una ley y dijo, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, no vas a hacer aquello? Dice, la ley obra en nuestros miembros y lleva como fruto la muerte, ¿sí? Los voy a invitar a que ustedes vayan a Éxodo capítulo 20, del versículo 3 al versículo 17. ¿Cuántos eran católicos? Aquí. ¿Ok? ¿Cuáles eran los 10 mandamientos? El primero. ¿Cuál es el primer mandamiento? Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Y el segundo, no te harás imagen ni semejanza, si lo que está ahí arriba en el cielo, lo que está abajo en la tierra, ni abajo de las aguas. El tercero, ¿cuál era? No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso. El número 4, acuérdate del día de reposo y santifícalo. 6 días trabajarás y el séptimo descansarás. Ojo, no es al revés, ¿eh? Y es importante que nosotros aprendamos esto. Si ustedes se fijan, de los 10 mandamientos, 4 mandamientos, los primeros 4 mandamientos es la relación de Dios y el hombre. ¿Cómo tienes que dirigirte a Dios? Lo tienes que amar con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. No tendrás dioses ajenos, no te inclinarás. Los primeros 4 mandamientos es Dios con el hombre. Pero a partir del mandamiento número 5 empieza a darnos cómo tenemos que convivir con con personas que vivimos aquí en esta tierra, ¿verdad? Con los compañeros de jornada, ¿sí? Dice el mandamiento número 5, honra a tu padre y a tu madre. Esto nos gusta a los papás, ¿ok? Dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hijos, fíjense aquí, dice, no dice, si tu papá es buena onda o tu mamá se porta bien, obedécela, no. Aquí dice, honra a tu padre y a tu madre, no importa lo que papá o mamá hagan, tú y yo los tenemos que honrar. ¿Por qué? Porque ese es el primer mandamiento con promesa. El mandamiento número 6 o sexto dice, no matarás. El séptimo, no cometerás adulterio. El octavo, no hurtarás, no robarás. El noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el número 10, no vas a codiciar la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el carro de tu prójimo, el iPhone de tu prójimo, la computadora de tu prójimo, nada que tenga tu prójimo, ¿verdad? ¿Por qué le agregamos esto? Porque no está, pero es lo que hoy estamos viviendo. Así que como estos ejemplos, nosotros podemos ver muchas de las cosas que nosotros podemos tener cuidado conscientemente, ¿sí? Nosotros le decimos a nuestros hijos, hijo, es malo robar, hijo, es malo hacer esto, hijo, es malo hacer lo otro. Hay muchas cosas de las cuales nosotros estamos conscientes en nuestro vivir. Pero ¿qué pasa con aquellas acciones que nosotros actuamos de manera inconsciente? ¿Qué es el término inconsciente? Dice que el término inconsciente se utiliza como un adjetivo para calificar el estado mental de una persona que desarrolla inadvertidamente un comportamiento, es decir, cuando alguien hace algo sin pensarlo. Hay muchas cosas que tú dices, ¿sabes qué? Ni cuenta me di
cuando lo hice, ni cuenta me di cuando lo dije. Hay veces que decimos, ay, se me salió una maldición. Y en realidad se te salió porque esa es una forma que tú usas muy constante. Pero llegó el momento que perdiste la conciencia y actuaste de una manera inconsciente y se te salió. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando tú empiezas a hablar, por ejemplo, con X tipo de personas? Se te empieza a pegar el tono, se te empiezan a pegar las actitudes. Si hablas con negativos, hablas negativos. Si hablas con chismosos, hablas de chisme. Si hablas con personas iracundas, te empiezas a enojar fácilmente. Hay muchas cosas que tú empiezas a absorber de una manera inconsciente, que ni siquiera dices, no me di ni cuenta. Pero yo cuando acordé, ¿qué es lo que te dice normalmente una persona que tiene problemas con una adicción? ¿Sabes qué? Yo empecé con poquito, pero no me di cuenta cuando ya estaba bien sumido. Ya se hace el alcohol, ya se hace una droga, ya se hace un mal hábito, una mala costumbre, ¿verdad? ¿Qué decía un día, en la última vez que estuvo nuestra hermana Rosa Laura? Dice que el que anda con lobos, ¿qué? Aullar se enseña. Y llega un momento que empezamos a tener reacciones en nuestros sentidos que son de una forma inconsciente. Hay muchas cosas que tú estás actuando conscientemente, ¿sí? ¿Como cuáles? Cuando le dices a tu hijo, da las gracias, ¿sí? Por favor, de nada, con permiso. O sea, tú estás consciente y estás cuidando eso. Pero hay cosas que a veces no nos damos cuenta y empezamos a hablar delante de nuestros hijos, cosas que dañan su mente, cosas que dañan sus sentidos, y empezamos a filtrar cosas que para ellos ya se les hace normal. Y les ponía el ejemplo cuando a veces decimos nosotros, le decimos a nuestros hijos, ¿sabes qué? Decir mentiras es malo. Usted no diga mentiras nunca. Por ninguna circunstancia diga mentiras, porque las mentiras no le agradan a Dios. Y en eso tocan la puerta y le dice a tu hijo, dile que no estoy. O sea, pues no le acabas de decir que no digas mentiras, pero lo estás haciendo de una forma inconsciente. Lo estás haciendo de una forma en la que ya no tienes el control. Perdiste el control. Te dejaste que eso te absorbiera tanto, ¿verdad? Que ya después ya no sabes ni cómo estás viviendo. Ya no sabes qué es tu realidad y qué no es tu realidad. Dice, podemos elaborar una lista interminable de acciones que estuvieron incorrectas o que lastimaron a alguien o a nosotros mismos sin habernos dado cuenta. Muchas veces nosotros hemos ofendido a nuestros hijos. Muchas veces hemos ofendido a nuestra esposa, a nuestro esposo, y no nos hemos dado cuenta. Y hay veces que hacemos que eso se convierta en algo tan cotidiano que ahora todos en la casa empezamos a ofendernos unos a otros. Bien normal. Todos empezamos a faltarnos el respeto. Bien normal, no pasa nada. ¿Por qué? Porque hacemos eso de una forma inconsciente que se convierte en una realidad. Y tú dices, ok, yo no quiero eso para mi vida. ¿Qué opciones tengo? ¿Qué soluciones tengo yo aquí? Y te puedo decir la solución que dijo Jesucristo. La solución de Jesucristo en Marcos 9:43. Ustedes me van a ayudar a terminar la frase. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿qué? Córtatela. Si tu pie te hace pecar, y si un ojo te hace pecar, sácatelo. ¿Ok? Y dices tú, ¿y con qué ojo lo viste? Con uno, con el otro. Entonces, si nosotros ya dijimos que realmente todo nace en nuestra mente, ya no sería factible que nosotros nos cortáramos una mano, porque realmente la mano no fue la que pecó, ¿sí? Nos cortáramos la lengua, tú dices tú, pues realmente la lengua no fue la que ofendió, ¿sí? No fue la que echó mentiras, no fue la que echó el chisme, no, o sea, fue tu mente la que hizo eso. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? No nos podemos quitar la mente.
No podemos cortarnos la mente, no podemos sacarnos el cerebro, ¿sí? Es algo con lo que nosotros tenemos que vivir todo el tiempo que nosotros estemos aquí. Entonces tú dices, ¿cuál solución nos da la Biblia para este tipo de circunstancias? Entonces Pablo, en la segunda epístola de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, nos dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cuál es la forma realmente? Si ya no te puedes cortar una mano, un pie o sacar un ojo, entonces, ¿cómo le vas a hacer? La tenemos que hacer a través de la renovación de nuestra mente. Tenemos que ser una nueva persona, ¿sí? Para empezar a dejar de pecar, para empezar de lastimar, para dejar de hacer lo que hacíamos antes como un estilo de vida. Entonces el secreto está aquí en hacer de nuevo. Entonces nosotros ya sabemos, como cristianos, ahorita todos ya los que estamos aquí hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Sabemos que cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros nacimos de nuevo. Y para recordarles ese evento, está en Juan capítulo 3. Usted vaya aprendiéndose eso porque le va a servir mucho cuando usted tenga una duda o usted quiera analizar ciertas conductas que usted tiene. Juan capítulo 3, versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y acuérdese que el reino de los cielos no es un lugar geográfico. Yo no puedo llegar a Viva Aerobús y decirle, deme un boleto para ir al reino de los cielos. Me van a decir, Señor, no existen boletos para ir al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es un estado del ser. Nosotros podemos vivir, porque acuérdense que dijo el Padre Nuestro, así como en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Entonces, así como en el cielo se vive, nosotros tenemos que vivir en esta tierra, ¿sí? Entonces nosotros establecemos el reino de Dios aquí. Entonces dijo Nicodemo, ¿sí? Acuérdate que el capítulo 3 es la conversación de Jesús y Nicodemo. Y Nicodemo le dijo esto: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? El número 5, respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando está hablando del agua y del Espíritu, está hablando a través de la palabra de Dios. Es tiempo de abrir nuestro corazón para ser una nueva criatura. Empezamos hablando acerca de la mayordomía. Y creo que quedó claro que nosotros somos administradores de todo lo que nosotros tenemos. Y nos quedó claro que si Dios nos ve como buenos administradores, nos va a dar más cosas por administrar, ¿verdad que sí? Bueno, es exactamente también en nuestros sentimientos, es igualmente en nuestra mente. Nosotros como cristianos debemos de ser la expresión correcta de Dios en esta tierra. Tu familia tiene que ser una familia ejemplar. Tu familia tiene que ser una familia que puede soportar circunstancias difíciles y no romperse. Circunstancias difíciles y mantenerse bien paradita, bien ergida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos naciendo del agua y del Espíritu. Nosotros somos resultado de lo que Jesucristo vino y estableció aquí en esta tierra. Entonces, tú dices, yo quiero que a mi familia le vaya bien. Tiene que empezar a través de la renovación de nuestra mente. Entonces tú me dices, ok, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, pero como que las cosas no han cambiado. Sigue pasándome circunstancias que vienen y casi me destruyen, casi me apagan, casi me desaparecen. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces? Cuando empezamos el año hablábamos acerca de renovarnos, ¿sí?, en nuestra persona y en nuestro espíritu. Entonces, en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, aquí encontramos la actitud del cristiano.
Dice Romanos 12, versículo 1. Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio. ¿Ok? ¿Qué es un sacrificio? Un sacrificio es una ofrenda. Un sacrificio es algo que te cuesta. Un sacrificio es algo que a lo mejor tú no quieres hacer por voluntad propia, pero sabes que lo tienes que hacer, ¿sí? Por ejemplo, a veces nosotros como papás sabemos que nosotros nos sacrificamos por nuestros hijos. Trabajamos por ellos, les damos lo que se necesita, los educamos, pero nunca estamos buscando obtener un beneficio propio, pero hacemos un acto sacrificial. Entonces, cuando tú vienes y haces un acto sacrificial delante de Dios, dice que tu sacrificio tiene que ser vivo, santo, aceptable a Dios, que es nuestro culto racional. El versículo 2 dice: no os adaptéis a este mundo, sino transformados mediante la renovación de nuestra mente. Fíjate aquí, no os adaptéis a este mundo, sino que transformados mediante la renovación de vuestra mente. Tú y yo ya somos salvos, ¿verdad? ¿Cuántos tienen un año de ser salvos? 2, 5, 15, 20, 40 años de ser salvo. Pero ¿qué hace la diferencia? Porque vemos personas que tienen tantos años y están viviendo vidas que no reflejan la gloria de Dios en sus vidas. ¿Por qué? Porque fueron personas que aceptaron a Cristo en su corazón, pero no se fueron renovando en su entendimiento. Simplemente aceptaron a Cristo y ahí se quedaron. Entonces usted y yo aquí tenemos que estar renovándonos constantemente. Cada día tenemos que entender que el propósito de Dios para nuestras vidas es diferente de acuerdo a las etapas y en las estaciones que nosotros estamos viviendo. Dice, mediante la renovación de nuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Fíjate, y para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es lo que nosotros estamos buscando. Dice, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Tenemos que renovar nuestra mente. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Fíjese lo que le voy a comentar aquí. Esto es algo muy importante, que a mí fue de lo que me habló en este mensaje. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice lo siguiente: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Entonces aquí nos están enseñando dos dimensiones: la dimensión que se llama carne y la dimensión que se llama espíritu, ¿sí? El versículo 8 del capítulo 8 dice lo siguiente: y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ok? Entonces usted quiere agradar a Dios, tiene que empezar a vivir en el Espíritu. Ya no podemos seguir viviendo nuestra carne. ¿Cuántas veces usted ha escuchado la palabra secular? ¿Quién ha escuchado la palabra secular? Yo he escuchado la palabra secular. La palabra secular la utilizan, ¿sí?, para indicar algo relativo al siglo o a la etapa que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Eso viene de un vocablo latín, ¿sí?, que se llama secularis, que significa relativo al siglo o a la época que se está viviendo. Romanos capítulo 12, versículo 2, ¿sí? Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Dice, no os adaptéis a este mundo, ¿sí? Entonces, la vida secular es vivir de acuerdo a cómo se vive este mundo. Entonces, la gente te dice a veces, también le llaman a lo secular, le llaman las cosas del mundo. ¿Quién no ha oído eso? Es que música del mundo, música secular. Y luego dice, no, es que yo no voy a fiestas del mundo. ¿Verdad? Pues iremos a las de Marte o iremos a las de Júpiter, o a cuáles fiestas iremos, ¿sí? Entonces escuchamos mucho la palabra secular.
Escuchamos la palabra mundo, pero en realidad si tú te fijas aquí, Pablo nos llama y nos dice, ya no puedes vivir entre lo secular y lo espiritual. De aquí en adelante, todo es espiritual para ti. Todo es espiritual para mí, claro. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? A lo mejor va a ser muy polémico, ¿verdad? Pero voy a poner este ejemplo. Si yo me pongo a bailar con Patti y bailamos una canción romántica, ¿verdad? ¿Cuál quieren, cuál les gusta? ¿Una de quién? Una de Luis Miguel o algo así bien romántico, ¿sí? Y estamos bailando, ¿verdad? ¿Es secular o es espiritual? Si yo estoy bailando con mi esposa y la música no dice ninguna grosería ni ninguna falta de respeto, es algo espiritual. Ahora, si yo estuviera bailando con otra persona que no es mi esposa, no es mi hija, ahí está lo que llamaríamos la carne, o ahí está lo que llamaríamos el mundo, ¿sí? Entonces, si usted está con su esposa, está con sus hijos en una convivencia y usted está cuidando todos los detalles, esa convivencia es del mundo porque su familia no es cristiana o es espiritual. Acuérdate, ya no vivimos en lo secular y luego otro ratito en lo espiritual, y luego un ratito en lo secular y otro ratito en lo espiritual. Toda nuestra vida es espiritual. Todo lo que nosotros hacemos, la Biblia lo dice, todo lo que hagáis, hazlo como para Dios. Entonces, nosotros empezamos a vivir en una dimensión espiritual. Y ya no podemos encontrar una diferencia, que es lo que dijo Pablo, ¿sí? Ahora ninguna condenación hay. Ya no tenemos nosotros que tener una condenación. ¿Sí? Para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a los deseos de la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Algo que yo quiero que usted entienda. Hay cosas que a veces nosotros le decimos a Dios que nos las quite. ¿Sí? ¿Cuántos hemos tenido una oración y decirle, Señor, quítame lo peleonero? Señor, quítame lo rebelde. Señor, quítame lo comunicativo. Señor, quítame, ¿qué quiere que le quite Dios? ¿Qué le ha pedido a Dios que le quite? Lo comelón. Yo le he dicho, Señor, ya, o sea, ya no quiero ser tan comelón, ¿sí? Lo que usted y yo a veces le decimos a Dios, que Dios no lo quite, ¿sí? Tenemos que entender que eso realmente no es la responsabilidad de Dios, es nuestra responsabilidad, ¿sí? Nadie lo puede hacer por ti o nadie lo puede hacer por mí. En Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 nos dice lo siguiente. Versículo 1 dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate bien aquí lo que nos está diciendo. Tenemos una nube de testigos. Cuando llamo una nube de testigos, ¿quiénes son? Son las personas con las cuales tú y yo convivimos. Las personas con que tú convives todos los días, ellos están viendo cómo te comportas. Ellos son los que te van a condenar o ellos son los que van a ser salvos por tu conducta. Son dos cosas diferentes, pero son cosas importantes. Entonces aquí dice, despojémonos. Yo te quiero poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto los globos de esos los globos aerostáticos, ¿sí? Los que se prenden una lumbre y los empiezan a calentar y el calor empieza a inflar el globo y llega un momento que el globo ya está bien inflado y el globo se empieza a levantar y empiezas a volar y empiezas a ver unos paisajes
hermosos y empiezas a ver ríos y montañas y empieza ese globo a irse tan lejos que puede viajar hasta otra ciudad, ¿sí? Imagínate, tú arriba del globo, bueno, ustedes, porque son miedosón, ¿verdad? Ustedes arriba del globo, ya estás arriba del globo, ya lo inflaste, bien inflado, pero ese globo no se levanta. ¿Por qué crees que ese globo no se levanta? Todos los globos tienen alrededor amarrados costales de arena. Esos costales de arena hacen que tenga un peso para que ese globo no se pueda levantar hasta que lo cortas, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo que nos está diciendo Pablo. Despojémonos del peso. Nadie puede volar un globo si no corta, ¿sí?, lo que le impide que ese globo se levante. En otras palabras, esa es tu vida, esa es mi vida, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, oye, ya soy salvo, yo acepté a Jesucristo hace muchos años, pero yo sigo en el mismo lugar y yo veo que mi globo ya está bien inflado, mi globo ya debería estar volando, yo ya debería estar en otro nivel, yo ya podría estar viendo ahorita grandes paisajes y tal vez viajando de un lugar a otro, pero no me han podido mover de ese lugar. ¿Por qué no te has podido mover? ¿O por qué no me he podido mover? Porque hay cosas que traen un contrapeso y no me permiten levantarme. Entonces ahora tú y yo tenemos que empezar a cortar eso. Entonces nadie lo puede hacer por ti. Cuando tú y yo a veces oramos y le decimos, Señor, quítamelo. Ya no quiero ser así, Señor. Yo ya no quiero fallarte. Yo ya no quiero pecar. Yo ya no quiero andar diciendo mentiras. Yo ya no quiero andar haciendo fraude. Yo ya no quiero estar enojándome con mi hermano. Yo ya no quiero estar faltándole el respeto a nadie. Yo ya no quiero hacerlo. ¿Y sabes qué te dice Dios? Eso está en ti. Yo no puedo quitártelo. Tú tienes que venir y cortarlo. Casi todos esperamos escuchar que una oración, ¿sí?, como si fuera mágica, ¿sí? Ahorita voy a orar por ti y ya, todo eso que tú tienes se va a quitar. Todo eso ya va a desaparecer. Pero como buenos administradores sabemos que tenemos que trabajar en áreas de nuestra vida, en nuestros sentidos. Ya no solamente vas a dar cuenta de tu esposa y tus hijos o de los bienes que Dios te está dando, ahora vas a empezar a dar cuenta de tus sentidos. Jesucristo vive en tu mente. Tú administras tu mente correctamente. ¿Qué pensamiento estás dejando entrar en tu mente? ¿Qué sentimiento estás dejando que entre, se haga nido en tu vida y crezca? ¿Qué cosas tú estás permitiendo? ¿Qué cosas tú estás alimentando en ti? ¿Lo negativo? ¿Estás alimentando el rencor? ¿Estás alimentando la venganza? ¿Estás alimentando la tristeza? ¿Estás alimentando? ¿Qué estás alimentando en tu vida? ¿Qué estás cuidando? ¿Sí? Hay cosas que tú tienes que cortar. No hay cosas que tú tienes que protegerlas, ¿sí? Entonces, nosotros somos responsables de todo lo que entra y todo lo que sale de nuestra mente. El versículo 2 del capítulo 12 de Hebreos nos dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Dios te dice que tenemos que poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En otras palabras, cuando Jesús vino a esta tierra, aparte de venir a salvarnos, vino a demostrar que sí se puede vivir una vida que agrade a Dios. Sí se puede tener una mente conforme al corazón de Dios. Sí se puede tener una mente que agrade a Dios en su manera de actuar.
entonces usted y yo tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de cómo estamos orando. Si usted le estaba diciendo a Dios, quítame este defecto, Señor, ¿sí? Quítame esto que ya se hizo parte de mi vida, el coraje, el rencor, el chisme, el odio, la venganza, las mentiras. O sea, ¿qué es lo que usted y yo tenemos que quitar? Ahora tenemos que empezar a orar y decirle, ¿sabes qué, Dios? Dame la fuerza para cortar eso. Dame la fuerza para cortar las amistades que no me convienen. Dame la fuerza para alejarme de las personas que me están haciendo daño. Dame la fuerza para tapar mis oídos y no permitir escuchar cosas que yo no debo oír. Dame la fuerza para poder controlar mi lengua. Dame la fuerza para empezar a controlar mis manos. Dame la fuerza para yo dirigirme con mi esposa y con mis hijos de una manera diferente, ¿sí? Porque acuérdate, tus sentidos tienen que ser administrados correctamente. ¿Por qué? Acuérdate que el tacto, ¿sí?, no solamente es para ver dónde andamos en la noche, ¿sí? El tacto es para que tú abraces a tu esposa, para que tú abraces a tus hijos, para que tú abraces a tus papás, ¿sí? Y le digas, ¿sabes qué? Te amo. ¿Por qué? Porque a veces crecemos y muchos decimos, si mi papá me hubiera dicho me amo, te amo. O si mi mamá me hubiera dicho te amo. ¿Sí? Y muchos decimos, y si mi hijo me hubiera dicho te amo. ¿Sí? Y hay veces que nosotros impedimos que el Espíritu de Dios venga y fluya a través de nosotros y sane nuestras generaciones. Ahorita, como parte, ¿sí?, de lo que yo estoy hablando, ¿sí?, me gustaría invitar ahorita a nuestro hermano Juan Vázquez, a nuestro pastor Juan Vázquez, y que él nos dé un poquito de testimonio y también Amparito de lo que pasó este fin de semana, ¿sí? Hemos estado conviviendo con la iglesia de Townwood de Houston, Texas, ¿verdad? Que si lo llegan a ver alguien de Townwood, le mandamos saludos, ¿verdad? Y decimos que estamos muy contentos y muy agradecidos por lo que están haciendo por nosotros, ¿verdad? Y yo le platicaba y le decía a Juan, le decía a Amparo y a los que fueron, cuando ustedes llegaron allá, ¿qué pasó? ¿Cómo se sintieron? ¿Se sintieron como extraños o se sintieron como en casa? Y ellos dijeron, no, pues nosotros nos sentimos como si hubiéramos llegado a la casa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando la gente llega a tu casa, cuando la gente llega a tu vida, ¿cómo se siente? ¿Parte de tu vida o se siente como un extraño de ti? ¿Cómo estamos haciendo sentir a nuestros hijos? ¿Cómo estamos sintiendo a nuestra esposa o a las personas que están con nosotros? ¿Sí? Entonces, nosotros no solamente tenemos que administrar lo que tenemos o lo que Dios nos está dando de valor físico o humano, sino también tenemos que entender que ahora nosotros tenemos que administrar nuestros sentidos, la forma en que amamos, la forma en que nos conducimos. ¿Va a haber personas que vamos a tener que cortar de nuestra vida? Sí. ¿Quién? Yo no te voy a decir quién tengas que cortar de tu vida. Es algo que tú tienes que estar hablando con Dios. ¿Por qué? Porque es importante. Todas nuestras relaciones nos tienen que acercar al propósito de Dios. ¿Tienes que empezar a cambiar tu forma de hablar? Sí, tienes que empezar a cambiar tu forma de hablar. ¿Por qué? Porque tal vez mi forma de hablar puede ser muy áspera y tal vez no estoy mostrando el amor que tengo que mostrar a mis hijos. Yo tengo que ser un hombre más cariñoso. ¿Sí? Todos los papás que tenemos hijas, tenemos que ser más cariñosos con nuestras hijas. Mamás, ¿sí?, que tienen sus hijos, tienen que ser más cariñosos con sus varones. ¿Por qué? Porque estamos viendo que hay muchos problemas en nuestra juventud. ¿Pero por qué? Porque nosotros no estamos administrando correctamente nuestros sentidos. Entonces, tenemos que administrar todo lo que Dios pone delante de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con la iglesia en Townwood de Houston? Ellos tienen un ministerio que se llama Sanidad Interna, ¿sí? Que ese ministerio es un ministerio que viene y te ayuda a que tu
tu mente y tu espíritu vengan y sean sanos. Va a llegar un día que nosotros vamos a recibir entrenamiento y capacitación y nosotros vamos a desarrollar la habilidad de nosotros poder ministrar a otras personas lo que pasó este fin de semana, ¿sí? ¿Qué te quiero decir con eso? ¿Sí? Nosotros vamos a administrar lo que hablamos. Nosotros vamos a administrar lo que oímos. Nosotros vamos a administrar lo que tocamos, lo que abrazamos, ¿sí? Todo lo que esté relacionado con nuestros sentidos, nosotros somos responsables. Entonces, yo ahorita voy a hacer una oración. Después de la oración, Juan, prepárate para que nos platiques cómo les fue, Amparito igualmente, a lo mejor unos 5 minutitos cada quien, pero es importante. Ahí donde tú estás, inclina tu rostro y vamos a orar. ¿Y cuál es el objetivo de esta palabra el día de hoy? Este objetivo, fíjate, habíamos hablado anteriormente de lo que está afuera de ti. Empieza a meditar en Dios mientras que yo estoy hablando contigo. Fíjate, las primeras semanas del mes de enero y de febrero estuvimos hablando de todo lo que está afuera de ti. ¿Cómo administras todo lo que está afuera de ti? Hoy estamos tocando el punto de cómo vas a administrar todo lo que está dentro de ti. Entonces tienes que empezar a hablar con Dios y tienes que empezar a decirle: Dios, dame la fuerza, dame la gracia, dame la sabiduría para administrar correctamente mis pensamientos, para empezar a administrar correctamente mis sentimientos. Si hay algo que sanar, Señor, yo quiero sanar. Si hay algo que perdonar, es: Señor, yo quiero perdonar. Si hay algo que hay que dejar atrás, Señor, yo quiero dejar esto atrás. Dame fuerza, dame sabiduría. Si tú quieres dejar ciertas amistades porque ya te empezaste a dar cuenta que están afectando tu relación, no conmigo ni con alguien aquí en la iglesia, sino con Dios, tú tienes que empezar a hacer ajustes. Yo tengo que empezar a hacer ajustes. Siempre que yo traigo algo a ti, delante de ti, te puedo decir que Dios ya habló conmigo. Te puedo decir que Dios está haciendo que yo haga ajustes en mi vida. Yo he estado orando y le he estado diciendo esta semana: Señor, cambia mi vida, dame la fuerza, dame. Realmente yo quiero romper con aquello que me está causando daño. Hay cosas que me resisto a dejar. Hay cosas que me resisto a cortar. Posiblemente tú te sientas igual, pero ese es el tiempo de pedir valor y fuerza y sabiduría y gracia. Y acuérdate, el globo, conforme tú le quites el contrapeso, conforme tú cortes aquello que está deteniéndote, se va a empezar a elevar. Y cuando tú te empiezas a elevar, tú empiezas a acercarte más al propósito de Dios para tu vida. Dice que un niño, ¿sí?, le dijo a su papá: papá, ¿qué tan grande es un avión? Y el papá le dijo al niño: ¿ves el avión que está pasando en el cielo? ¿De qué tamaño lo ves? Dijo: muy chiquito. Dijo: ok, súbete al carro. Lo llevó al aeropuerto y lo sacó al niño y le dijo: vente, vamos a ver un avión. Y cuando llega y mira un avión de cerquitas, le pregunta: ¿de qué tamaño es el avión, hijo? Dijo: pues es muy grande. Dijo: ¿y cuál fue la diferencia? Dijo: la cercanía al avión. Entonces, cuando tú ves a Dios como si fuera un Dios pequeño, como si fuera un Dios que no puede cambiar tu vida, es porque estás muy lejos de Él. Pero conforme tú te empiezas a elevar y acercar a Dios, tú empiezas a ver que Dios es un Dios grande y empiezas a ver que es un Dios que puede cambiar tus circunstancias. Te das cuenta que es un Dios que puede cambiar las cosas que están en contra de tu vida. Entonces, en esta noche, ya que meditaste un poquito, vamos a orar. Y ahora sí dile: Señor, en esta noche nos presentamos delante de tu presencia.
Señor, te pido que nos des la fuerza, nos des la gracia y nos des la sabiduría para poder venir y cortar aquello que nos detiene elevarnos, que nos detiene subir a tu presencia. Señor, queremos cortar aquello, Señor, que viene y detiene el propósito de Dios para nuestras vidas. Señor, en esta noche te pedimos para que nos des gracia y nos des sabiduría, Señor. No solamente queremos poder administrar nuestros negocios, no solamente queremos poder administrar nuestras finanzas, no solamente queremos administrar nuestros bienes, no simplemente queremos ser buenos administradores materialmente, sino que hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores de nuestros sentimientos, de nuestra mente, de nuestro interior. Señor, que nosotros seamos esa persona correcta, Señor, porque hay gente que está esperando que nosotros estemos listos. Señor, prepáranos. Señor, haznos que seamos obreros que estén listos para servirte. Señor, te damos gracias, Señor, y declaramos, Señor, que cambios muy importantes se van a efectuar en nuestras vidas. Yo declaro que esta noche rompemos con ataduras, rompemos con cosas que nos estorban, Señor. Hoy cortamos, Señor, relaciones inapropiadas. Hoy cortamos relaciones inapropiadas en nuestra vida, en todas las áreas, Señor. Y hoy, Señor, declaramos, Señor, que no solamente te servimos con nuestros bienes y con las personas que amamos, sino que ahora también te servimos con nuestra mente y con todas nuestras capacidades. Señor, abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente y te pedimos que entres a nuestra vida. Así como Nicodemo pidió nacer de nuevo, hoy, Señor, nosotros queremos nacer de nuevo, Señor. Y queremos estar renovándonos constantemente en el Espíritu, Señor, donde esa relación contigo sea tan cercana que tú nos hablas y nosotros podemos escuchar tu voz de una manera tan clara que podamos entender qué es lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, te pido por gracia y sabiduría para cada uno de los que estamos aquí representados y también para los que nos están oyendo y nos están viendo a través de las redes, Señor. Yo te pido que tú vengas y hagas un cambio en sus vidas. Lo de